Vamos a Efesios, lo que leímos hace un rato, 6:12. ¿Ya lo tenemos? Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta mañana quiero hablarte sobre un tema que muchas congregaciones pasan por desapercibido. Y quiero que entendamos cómo es que en la palabra de Dios nos dice que lo que pasa en las congregaciones y en donde quiera que andemos, siempre vamos a tener batallas o luchas. Pero quiero que primero entendamos el término de batalla o de lucha. ¿Qué es lucha para ti, hermano, o batalla? ¿Mande? Un enfrentamiento, ¿qué más? ¿Qué entendemos por batalla o por lucha? Es un término que se ocupa para aludir al combate mano a mano, ya sea en lucha o en otra cosa que tengamos que estar peleando o quitando. Y se puede ocupar trucos, engaños, se ocupan, por ejemplo, los boxeadores. Está prohibido golpear con la cabeza, patear, y hay boxeadores, pegar con los codos. Y dentro de ese combate, ¿qué es lo que hacen los boxeadores? A la hora de dar un gancho, a la hora de dar un trancazo, dan con la cabeza también. ¿Sí se han dado cuenta o no? A veces no es tanto los puños, sino la frente, que les abre el pómulo, que les abre la ceja. Pues así pasa. Pues ¿qué crees? Que lo mismo Satanás hace con nosotros. Ocupa trucos, ocupa engaños, y a veces pasa en congregaciones también. Ahora, quiero que entiendas algo. Estos gobernadores malignos, seres satánicos, príncipes de las tinieblas, no son personas, sino son ángeles caídos a los que Satanás controla. ¿Cómo te imaginas a un demonio? Con sus cuernos, ¿qué más? Una gente normal, ¿qué más? Feos, ¿qué más? Guapos. Aunque no lo creas, eran ángeles. Entonces, es mal, ni el diablo es así con sus cuernos o con su barbita de chivo que lo pintan. No, él no es así. Él era el que dirigía ya a los ángeles en el cielo. Pero Dios, él se levantó en rebeldía, dijo: yo quiero ser como Dios. Yo quiero pensar que dijo: quiero ser más que Dios. Ese tipo de ángeles caídos no son así como los dibujan en Facebook, o como, es que vi un demonio y traía su cola, y su cola traía una flecha, y traía su, ¿cómo se llama? Su guadaña, ¿cómo es eso? Su trinche, bielgo, como le llaman. No, hermanos, ni siquiera. Ellos son como los ángeles. Los ángeles pues no han de ser feos, no los conozco yo, no los he visto. Pero quiero que entendamos esto. Entonces, entendamos algo, que no son fantasías, sino que son reales. Es por eso que a diario enfrentamos a estos ángeles caídos que tienen por meta destruir a la iglesia de Cristo. La vez pasada yo te decía en un sermón, cuando no eras cristiano, qué relax te la llevabas, ¿no? No tenías problemas, ni con el hermano, ni con la hermana, ni que acá, ni que allá, nada. Pero empiezas a caminar en el camino de Cristo y lo primero que vas a encontrar es desánimo. Es que el hermano me hizo esto, el hermano hizo el otro. Volvemos al principio. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra tu hermano, no es contra tu hermana, no es contra tu esposa. Es contra principados y potestades. Satanás siempre va a querer destruir
a la iglesia, a la congregación, siempre. Es por eso que cuando decimos seguir a Cristo, estos seres vienen a ser nuestros enemigos y hacen todo tipo de disparates para apartarnos de Cristo y hacernos pecar y pecar una y otra vez. Los que se acaban de bautizar, ¿qué pensaron? Ya no voy a volver a pecar, ya dejé mis pecados. No, es algo simbólico que hacemos ante la sociedad. Ante Dios le estoy mostrando a Dios: Dios, quiero dejar al mundo y quiero seguirte a ti. Pero ante la sociedad decirle también: ¿saben qué? Yo me retiro de esto, ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguir haciendo lo que yo hacía antes y me voy a volver a Dios. Así que amigos, bye bye, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro, porque quiero ser transformado. ¿Sí o no? Entonces, sabemos que en Cristo estamos seguros, pero debemos de batallar hasta que Cristo venga. Esta lucha o esta batalla no va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. Porque ese es el trabajo de Satanás: destruir a los que están del lado de Dios. Satanás no se va a preocupar por el borrachín, por el drogadicto, por ellos. No. Esos ya están ahí. ¿Pueden ser librados? Sí. Pueden ser librados sí por medio de ti. Pero Él no se va a preocupar por ir a sacarlo de la cantina. Él ya está puesto ahí, pues. Él se preocupa por amolarte a ti, como dicen vulgarmente. Pero hoy te quiero hablar cómo es que la Biblia nos enseña que para sobreponerse a la tentación engañosa se requiere de verdad y de justicia. Y es por eso que como hijos de Dios siempre debemos de estar preparados para vencer cualquier tentación o cualquier lucha que quiera hacer Satanás en contra de los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen luchas a diario? Todos. A veces estamos en la regadera bañándonos, cantando, dame de beber, y vamos saliendo en el carro y se atraviesa un cristiano por ahí. Y ahí perdimos nuestra comunión con Dios. Es más, no vamos tan lejos, ni siquiera sales de tu casa. Vas pasando por tu cama y te pegas en el dedo chiquito. Seguramente dices gloria a Dios, ¿verdad? No. ¿Sí o no? O ya se nos hace tarde y se nos atraviesa nuestro hijo. Quítate, y le ponemos un zape. ¿Por qué se ríen? Porque es verdad, ¿no? Entonces quiero que entendamos esto, hermanos. Pero tal vez te preguntarás, ¿cómo podemos hacerlo? La respuesta es que estamos bajo la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es fácil decir bajo la voluntad de Dios, pero es difícil entender la voluntad de Dios. Yo les decía cuando falleció la hermana de mi hermana Emilia, siempre agradecemos por lo bueno, porque nos dice el doctor, su familiar va a estar bien, no se preocupe. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno, gracias. Pero cuando muere tu familiar, ¿por qué no le dices lo mismo? Gracias, Señor, porque fue tu voluntad. Esa es otra lucha que tenemos también como cristianos. Lucha que tenemos con nuestras emociones, que siempre queremos escuchar cosas favorables hacia nosotros, o hacia lo que tenemos, o hacia lo que queremos. Pero cuando nos va mal, no damos gracias a Dios. Esa es la lucha que tenemos, la batalla que tenemos. Y vamos a batallar hasta que partamos de este mundo. Entonces, esto se puede hacer por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y estar en comunión con Él. ¿Y cómo vamos a estar en comunión con Dios? Estar en el Facebook publicando, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O publicando cantitos. Eso no es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es encerrarte, meterte. Dice la palabra de Dios en Mateo, dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y lo que tú le pidas a tu cuarto o en tu aposento o donde te metas en secreto con tu Padre, Él te lo va a recompensar en público, mas no en las redes sociales. ¿Sí entendemos o no?
Dios no se va a manifestar en las redes sociales. Dios no te va a hablar por tu celular tampoco, ni te va a mandar un WhatsApp. Su palabra ya está escrita y por medio de su palabra nos habla a todos. El enemigo siempre va a querer destruir a los hijos de Dios. Él conoce nuestro pasado, pero cuando Él ve que estamos protegidos por Dios o ya no hacemos lo que hacíamos antes, Él va a buscar la manera de hacerte caer. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra lucha. Porque te vas a encontrar al amiguito con el que te ibas al bar, iba a decir otra cosa, pero se escuchaba muy feo. Te vas a ir por ahí a bailar o a hacer cosas que no. Te lo vas a encontrar. ¿Y qué es lo primero que te va a decir? Vente, no pasa nada. Veme a mí, ¿cómo estoy? Vivo feliz. Y tú que vas al templo, ve cómo estás. ¿Sí te ha pasado o no? ¿Sí o no? Pues vamos a luchar con eso toda la vida. Y es donde el enemigo te va a querer atacar. Esa es la batalla que vas a tener. Te va a decir, vente, vamos. Pero no es él, es consejo de Satanás en esa persona. Porque él conoce tus debilidades. Si antes veías pornografía, hasta el diablo es bien astuto. Vas a estar en tu celular y te van a aparecer cosas de pornografía. ¿De verdad? Parece que no, pero luego estás ahí y de momento te aparecen chicas de no sé qué, quieren contactarse contigo. Incluso cuando estamos haciendo el correo electrónico o algo, aparece. Porque sabe el diablo por dónde engancharte. La vez pasada yo te decía, una batalla que tenemos todos con el celular. Por eso les he dicho, no traigan su celular, traigan su Biblia. Porque vamos a leer el versículo y nos llega una notificación y ahí estamos tic, 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 en el culto. Y ya ni leímos el pasaje que nos dio la persona que estaba exponiendo el sermón. ¿Sí o no? ¿Y para qué vamos tan lejos? Batallamos también cuando las mujeres o los hermanos están haciendo de comer. Hay un ratito en el Facebook. Ya sin darse cuenta su pollo ya se está quemando. ¿Sí o no? De verdad, es una batalla que tenemos. O sea, la tecnología nos ayuda, pero también nos echa a perder. ¿Sabes a cuántos niños se han echado a perder con esos celulares? Le preguntas a un niño cómo desbloquear un celular a los 3 años, ya lo sabe. Luego, de repente, ahí si se han dado cuenta en el grupo, llegan ti, 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 porque los niños traen el celular y lo envían al grupo de la iglesia. ¿Sí se han dado cuenta o no? De verdad. Es una lucha que tenemos. Vamos a Santiago 4:7. Y esto es para todos. La palabra de Dios nos dice y nos muestra que debemos de resistir al diablo. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Gracias. Someteos, no dice al celular, ¿verdad? Ni a las redes sociales. ¿A quién dice? A Dios. Porque muchas veces también otra batalla que tenemos, ocupamos el Facebook como un psicólogo. Ahí vamos y publicamos. No me importa que me bloqueen, no me importa que no sé qué, no me importa. No se trata de eso. El Facebook no es para hacer eso. Las redes sociales, siempre lo he dicho, es para bendecir o destruir. La palabra someteos quiere decir alinearse bajo otro.
Santiago usó esta palabra para describir una sumisión voluntaria y consistente a la autoridad de Dios, como regidor soberano del universo. Es por eso que una persona humilde rendirá lealtad total a Dios, obedecerá sus mandatos y seguirá su dirección soberana, porque también Santiago nos dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si tu amigo viene y te dice: vente, vamos a tomar, vente, vamos a ver a las muchachas o a ver qué cosa, es Satanás. O tan solo: vente, vamos a echarnos uno en la casa, a fin que el pastor ni nos ve, a fin que los hermanos ni nos ven. De verdad. Hay cristianos, hermanos, y me ha tocado verlos porque fueron mis jóvenes en algún tiempo. No, Juan Pablo. Nos los hemos encontrado con su, ¿cómo se llama? Cerveza familiar, le dicen, ¿no? De esas grandototas. Caguamón, ya ven, ustedes saben el nombre. Entonces, yo quiero que entendamos esto, hermanos. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque esta chica discutía mucho con nosotros sobre la doctrina. Porque ella discutía y decía que un avivamiento y que un avivamiento acá y que Dios y que esto. Pues ahí se le acabó su avivamiento. Porque el avivamiento no es una emoción. El avivamiento es cuando yo recibo a Cristo y deseo seguir a Cristo realmente y quito todo lo que me está estorbando. Pero ese avivamiento no se apaga, sino ese avivamiento sigue. ¿Sí entendemos o no? O, es que el pastor no me saludó, ya no tengo avivamiento porque no me saludó. No, hermanos, no es eso. Entonces podemos entender que resistir es mantener una posición firme en contra de Satanás. Por eso Santiago nos dice: resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y es por eso que también podemos entender que todas las personas están bajo el señorío de Cristo o de Satanás. ¿Bajo qué señorío estás tú? ¿De Cristo o de Satanás? Porque déjame decirte que si sigues viendo pornografía, estás en señorío de Satanás. Si sigues haciendo cosas ocultas delante de Dios, no delante de mí como tu pastor, estás bajo el señorío de Satanás. Si sigues haciendo cosas, si sigues pecando deliberadamente, si sigues batallando o teniendo esa batalla constantemente, tú puedes hacerlo. Ahora, quiero que me acompañes a Efesios 2:2. Y vamos a ver qué le decía Pablo en la carta a los Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias, ahí está. Ahí está el peine, dirían. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Conforme al príncipe, ahí lo está diciendo, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando dice espíritu aquí, no se está refiriendo a un demonio, se está refiriendo a la actitud que tienen, actitud de desobediencia, a los hijos de desobediencia. No está hablando de demonios, ni tampoco está diciendo que el Espíritu Santo te va a hacer esto. No, está espíritu con minúscula. Bueno, hay que saber interpretar la Biblia hasta en eso. Que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, la desobediencia es una actitud que tienen. Ya a eso se está refiriendo. Dios ya no quiere que sigamos en la misma manera de vivir y que no le demos lugar al diablo. Te preguntarás, ¿en qué sentido?
En todos los sentidos, hermano. En todos. Él se refiere en todos los sentidos. Es por eso que ya no debemos de vivir como vivíamos antes, como nos dice este pasaje de la Biblia. En los cuales en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo? Imagínate encontrarte una persona así como eras tú antes de ser cristiano. ¿Te imaginas que conocieras a una persona como eras tú? Te avergonzarías, ¿verdad? Porque te estuvieras viendo. Y todavía los hermanos, ay, ¿a poco así era yo? Pues sí, de verdad. Entonces Dios ya no quiere eso. Es por eso que ya no debemos de vivir como vivíamos antes. Ahora quiero que vayamos a Efesios 4 del 22 al 24. Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Gracias. En cuanto a la pasada manera de vivir, le dice Pablo a los Efesios. Despojaos. ¿Qué entendemos por despojados? Deshacer, quitar. Es como, ya les he puesto este ejemplo, es como un indigente. ¿Cómo está un indigente? Todo sucio, todo chamagoso, huele feo, le huelen sus piecitos, todo. ¿Qué pasa si a ese hombre le quitamos esa ropa, le quitamos esos zapatos, le cortamos el pelo, lo bañamos? ¿Qué pasa? Lo transformaría. Pues así es la palabra de Dios también. La palabra de Dios tiene que transformarnos cuando decidimos seguir a Cristo. ¿Sí entendemos o no? Despojaos. Quitarnos esa vieja ropa que teníamos antes. Quitarnos esa vieja ropa de tomar, de fornicar, de pecar, de pornografía, de drogadicción, vicios. Quitarnos eso. Despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mis deseos que yo tengo son engañosos porque vienen del alma. La palabra de Dios nos dice: engañoso es el corazón y perverso. Cuando dice corazón se refiere al alma. Se engañoso el alma. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu Santo es quien convence. Aquí quiero hacer un paréntesis. Quitémonos esa palabrita. Dios tiene sus tiempos. No, aquí Dios no es de que tenga sus tiempos. Cuando Dios hace las cosas, el Espíritu Santo es quien convence. Porque conozco a muchos padres cristianos que sus hijos no se congregan. En el tiempo de Dios se van a congregar. No es el tiempo de Dios. Es cuando ellos decidan hacerlo. Y si Dios les quita la vida, fue el tiempo de Dios. Y nunca se convirtió. Entonces, no existe eso. Despojaos. Ya vimos que es despojaos. Ahora, ahí viene lo bueno. La Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre.
las actitudes, lo que hacíamos antes. ¿Cómo eras cuando te enojabas tú con una persona? ¿Ah? ¿Cómo eras? Porque todavía hay cristianos que dicen: a mí el que me la hace, me la paga. ¿Sí o no? Sí los hay. Hay cristianos que dicen eso. O quien se meta conmigo, o dice, o que ni se metan conmigo porque no saben cómo soy. Hasta se sienten orgullosos de su apellido. Es que se me salió lo tal, el apellido tal, lo Cruz, lo Sánchez, lo Marquesoyos, lo Pérez. Y siempre buscamos a nuestra familia donde más son broncudos, hasta nos sentimos orgullosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando la Biblia nos dice, debemos de despojarnos del viejo hombre y no seguir viviendo así. O sea, Dios no quiere que tu apellido sobresalga en tu carácter. No. Dios quiere un hijo verdadero. Dios quiere un hombre transformado. Que Dios haya transformado. La palabra nos dice que el arrepentimiento conlleva a dar frutos. Y esos son los frutos que debe de dar en ti el Espíritu Santo. Ya no vivir de la manera que vivía antes. Qué triste es escuchar en un cristiano: a mí el que me hace me la paga, pero a la próxima le voy a hacer peor de lo que me hizo. ¿Sí o no? De verdad. Entonces, despojaos se refiere a quitar algo por completo. Despojaos es quitar algo de mi vida por completo. Quítate eso de tu mente, quítate eso de tu corazón. Sométete a Cristo. Pídele a Dios sabiduría. Cuando te pegues en el dedo y vayas a decir una mala palabra, dame paciencia, Señor. Gloria a Dios. Lo más chistoso es que hasta maldecimos a la pobre cama que ni nos escucha. De verdad es algo que no debemos de hacer, despojarnos de lo que éramos antes. Porque entonces quiere decir que no ha habido una transformación verdadera en nosotros. Entonces, despojados es quitar por completo. Ahora, quiero que me acompañes a Colosenses 3, del 3 al 9. Y esto es lo que debemos, los frutos que debemos de dar como verdaderos hijos de Dios. Colosenses 3, del 3 al 9. Y esto es para todos. Fuerte, que lo lean fuerte. Póngase de pie, hermana Marci, léamelo fuerte, por favor. Porque nosotros somos la circuncisión. Colosenses 3. 3, del 3 al 9. Porque habéis muerto, sí. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué más? Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo Hasta el 9 nada más. despojado del viejo hombre con sus hechos. Gracias. ¿Alguien dijo amén?
porque habéis muerto en vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí menciona todo lo que son. Pero aquí nos dice algo: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mentirosos, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Eso es lo que trae el arrepentimiento, los frutos del arrepentimiento. No vivir en esa manera que vivías antes. Pablo les dice a los colosenses: pues ustedes ya han muerto para el mundo. Todos los que creemos en Cristo ya hemos muerto para el mundo. Ahora, por medio de Cristo, Dios les había dado la vida verdadera. Pero también Pablo les decía que dieran muerte a sus malos deseos, y enumera lo que acabamos de ver y leer en este versículo anterior. También les pide que dominen sus malos deseos entre ellos. Les habló del dinero también, y les dijo que todo eso que ellos hacían, eso hacía que Dios se enojara con los desobedientes. Pero Pablo les reafirma algo muy importante. Les dice que ellos eran antes así de desobedientes, antes de conocer a Cristo. Y por último les dice algo que pasa en muchas congregaciones, y no deseo que en esta pase. No se enojen unos con otros, no busquen hacer el mal unos con otros, no ofendan a Dios ni a sus semejantes, y que no se mintieran unos con otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. ¿Te imaginas Pablo diciéndole eso? Pues también es para nosotros. Pongan atención, hermanos, los escucho platicar mucho y me sacan de lo que estoy. Entonces les pido por favor que pongan atención. ¿Te imaginas tener cristianos con ese tipo de deseos? No son cristianos. Pasa en muchas congregaciones. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni a sus semejantes, y que no se mientan unos con otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. ¿Te imaginas? Ahora, podemos entender que la lucha o la batalla contra huestes de maldad va a ser siempre. Siempre vamos a batallar con eso. Hace poco mi esposa me decía: ¿qué crees que me pasó? Había un hermano a un convivio que hicieron del trabajo, y todas mis compañeras me decían: vente, ¿por qué no bailas? Empezaron a llegar con sus botellas: vente, vamos a tomar. Y mi esposa dice: pues yo les dije, no, pues no quiero. Si antes me gustaba bailar, sí, dice, pero no quiero. A ella nada le costaba decir: pues aquí no me ve mi esposo, no me ven los hermanos. y ¿saben qué? Lo peor de todo es que ¿saben cómo me califican a mí sus compañeros de trabajo? ¿Saben cómo me califican a mí? Que soy gandalla con mi esposa. Que yo la maltrato emocionalmente porque soy pastor, por la religión que tengo. O sea, por no darle libertad a tu carne, te estoy maltratando. Entonces, cuando estemos delante de Dios, ¿qué le vamos a decir? Ay, Dios, fue culpa de mi esposo porque no me salvé. Pues no.
A lo que voy con esto, había un hermano, bueno, disque hermano, porque no creo que sea hermano, y empezó a echarle a las cheves. Empezó con el tequila, empezó a bailar. Lo peor de todo es que son de esas personas que piensan que con un encuentro al que van, vuelven a reiniciar su vida y volver a estar bien con Dios. Tonterías. El Espíritu Santo no puede morar en una persona que es así. Y esa lucha la tiene a diario. Esa batalla la tiene a diario. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad y nos va a poner lo que nos gustaba hacer antes. ¿Sí estamos entendiendo o no? El enemigo también va a hacer que veamos lo que no nos agrada de una persona o de alguien, para que esos errores hagan que discutamos. El enemigo siempre va a querer distraerte, va a distraer siempre y va a querer que no hagas el bien, para que tú hagas el mal. Y arruina esa comunión con Dios. Y con tus hermanos en Cristo, y con tu familia, y ponle a quien tú quieras, tus amigos. Es por eso que no podemos seguir viviendo en pecado, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él es quien siempre va a acusar nuestra mente o incomodarnos cuando algo estamos haciendo mal, en cualquier lado donde estemos o lo que estemos haciendo. Vamos a 1 de Juan 3, del 8 al 12. Y con esto nos damos cuenta quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. 1 de Juan 3, del 8 al 12. Primera de Juan dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Estamos entendiendo? El 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Quieres que Dios rechace tu ofrenda como a Caín? Lo que hagas. Todos tenemos aspectos que la tentación es fuerte, pero también tenemos hábitos difíciles de vencer. Todos. Es un proceso. Todos. Algunos luchamos, porque yo me considero, con el enojo. Somos enojones o neurasténicos. Todo nos molesta. Otros batallan con la pornografía, otros con el alcoholismo, otros con las malas palabras, otros maldiciones, otros, podemos enumerar muchas cosas. Pero si no nos sometemos a Cristo, nunca vamos a dar frutos.
Es tiempo de dejar que Dios, por medio de su Espíritu Santo, haga la obra en tu vida verdaderamente. Porque Juan se está refiriendo a las personas quienes practican el pecado y buscan formas de justificarlo. Hay personas o cristianos que tratan de justificar el pecado que están haciendo. Oye, hermano, ¿por qué engañas a tu esposa? Ay, es que pensé que se mensajeaba con alguien. Pensó, pero nunca lo afirmó. Y por pensamientos, a veces nosotros cometemos errores o tragedias que traen consecuencias a nuestra vida. Y no vamos tan lejos en las congregaciones. Es que estaba un grupo de hermanos allá hablando y de seguro estaban hablando mal de mí. Nada más porque voltearon a verlo. Ay, ve, ¿cómo están hablando mal de mí? No, pastor, yo me voy de la iglesia. No, hermanos, yo siempre le he dicho, quiero tratar de ser transparente. Si tú piensas que yo estoy hablando mal de ti, acércate conmigo y pregúntame. Primero, no tengo que mentir a Dios, y en segunda, a ti como oveja. Pero no tomes decisiones arrebatadas que puedan traer consecuencias a tu vida. En primera, a tu vida espiritual con Dios. Y en segunda, tu relación con los hermanos. Es una lucha que tenemos. Punto número 1. Someterse a Dios por medio de su Espíritu Santo en oración y en comunión con Dios, escudriñando las Escrituras. ¿Cuántos hacen eso? Tienen un problema y se meten a la Biblia. No se meten al Facebook a ocuparlo de su psicólogo, a desahogarse. Ay, ahí sí hasta se ven bien bíblicos los hermanos. ¿Tampoco no? Ya la hermana le echó una indirecta, ahí va la mía, pero con un texto bíblico. De verdad, es una batalla que tenemos, pero no se trata de eso. Punto número 2, huir y resistir las tentaciones para no darle lugar al diablo. Si sé que voy a ir con ese amigo y no sé contenerme, mejor no lo hago, no voy. Si sé que me va a incitar a pecar, si sé que me va a incitar a hacer cosas que van a destruir mi relación con Dios, trato de evitar ese tipo de cosas. Trato de evitar ese tipo de relaciones. Si antes me gustaba echarme mis cigarritos de marihuana y veo a mi cuate, mejor lo evito. De verdad. Eso es resistir. Porque el enemigo, miren, anda, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Punto número 3, buscar la ayuda de los demás hermanos. No para echar chisme, sino para decirle, hermano, estoy pasando por esto, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes orar por mí? Pastor, estoy haciendo esto, ¿puedes orar por mí? Yo siempre lo he dicho, no es que me guste saber tu vida, pero no deseo que Dios haga algo que traiga consecuencias a tu vida. Confesando el pecado primeramente ante Dios o la tentación. Punto número 2, apartarte de él para alcanzar misericordia, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto se refiere a los verdaderos creyentes. No hacen del pecar una práctica, ni se vuelven indiferentes a escuchar la palabra de Dios. No es justificable para nada, pero todos los creyentes todavía pecan, pero se esfuerzan para ganar la victoria sobre el pecado. Ahora, quiero que entendamos que los verdaderos creyentes no hacen del pecar una práctica, porque la nueva vida en Cristo ha nacido en ellos, y es por eso que la palabra de Dios nos dice que hemos nacido de Dios cuando el Espíritu Santo viene
o vive en nosotros. Y es cuando Jesucristo nos da una nueva vida. Y es por eso que cuando decimos también seguir a Cristo verdaderamente, Dios nos perdona y acepta totalmente. Al decir que Dios nos perdona, no es de que se olvide de tus pecados. No dice, no, yo ya me olvidé de ellos. No, Dios no te va a estar recordando como Satanás te lo va a estar recordando. ¿Cómo te va a recordar tu pecado? Lo que hacías antes. Acabo de ponerte un ejemplo: el tomar, el fumar, el maldecir, el decir groserías, el hacer cosas de esa manera. Vamos a primera de Juan 5:19. Cinco 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer aquel verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias. Podemos entender que Juan nos dice que solo hay dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que hacen el mal, como nos dice en primera de Juan 3:10. Dice en primera de Juan 3:10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo deseo de todo corazón, como pastor, que no hagamos ese tipo de cosas. Si yo te preguntara lo que le pregunté a las personas que les fui a predicar cuando falleció esa hermana de mi hermana Emily y de mi hermano Joel: si hoy murieras, ¿a dónde crees que te irías? ¿A dónde? No los escucho. Si hoy murieras, ¿a dónde crees que te irías? No creas que por congregarte te vas a salvar. No creas que por ser buena persona o ayudar a las personas allá afuera te vas a salvar. No. ¿Cómo estás viviendo? Debemos de ser verdaderos hijos de Dios. No decir que son cristianos y seguir andándole dando rienda suelta al pecado. Un verdadero hijo de Dios tiene esa transformación en su vida. Deja lo que era antes y sigue a Cristo. Ponte de pie. Yo quiero invitarte esta mañana a que si has tenido algún detalle,